Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana desde el Club Unión, un club social con responsabilidad social. Voy a tomarme un par de segundos para hacer un agradecimiento especial después de 5 años de labor en el programa de esta semana, con más de 400 programas de televisión hechos. Hoy dentro del panel de invitados, a pesar de que venimos a hablar del Foro Energía y Futuro, está don José Francisco Aguilar, mi querido don Pepe, a quien yo públicamente y en él a toda la Junta Directiva quiero agradecer, porque si hay un padrino, si hay un papá de este programa, es don Francisco, quien nos abrió la puerta hace ya más de 5 años. Hemos llevado cientos de programas, hemos tenido a Franklin Chan, a Jorge Jiménez de Heredia, hemos estado en Javier Rojas, en fin, es tanto los personajes de cadenas internacionales de noticias, presidentes de diferentes países. Y yo no puedo dejar de aprovechar unos segundos y la licencia para mis otros invitados, para estrecharle la mano y decirle gracias. No, gracias a ustedes, Alan, por brindarnos la oportunidad de tener un programa tan importante en este club, que ha hecho tanto, porque realmente el escuchar las ideas, los programas que tienen diferentes personajes es muy meritorio. Y acuérdense que cuando empezamos esto, lo que queríamos era hacer conciencia, conciencia entre el público, de que aunque hubiera un determinado punto y dos grupos tuvieran divergencias, esas se podían conversar y coordinar, y de ahí salía lo mejor. Así es, y hemos llegado a acuerdos en temas complicadísimos que en esta mesa, don Francisco, usted ha sido testigo, se han llegado a acuerdos. Correcto. ¿Verdad? Hemos tenido desde sindicatos enfrentando al gobierno, y el gobierno se ha enfrentado con el sindicato, y en esta mesa hemos logrado muchos de los sueños y objetivos que tuvimos en aquel momento. Así que nuevamente gracias, don Francisco. No, gracias a usted, Alan. Y perdón que hiciera una introducción un poco distinta. Y a El Cinar también. Y al Cinar, así es, que nos ha permitido continuar haciendo este foro tan importante. Y hablando de foros, la presentación de hoy, bueno, tiene una particularidad. Prácticamente todos son ingenieros químicos, han ocupado puestos de presidentes en el colegio, con excepción de don Marcos Aragón, que él fue más bien presidente de CASIA, ¿verdad? Así que tenemos un panel de lujo. Déjenme presentarlo. Inicialmente don Francisco Aguilar, que ya lo presentamos y que además es el presidente del Club Unión y con quien me une una gran amistad. Está también con nosotros don José Navarro, que como les dije, expresidente del Colegio de Ingenieros Químicos, don Marcos Aragón, presidente honorario de CASIA también, y don Marcelo Bau, que es ingeniero químico. Todos ellos vienen a hablarnos sobre el Foro de Energía y Futuro. Y también vamos a hablar de algunos otros temas como el proyecto de la refinería. En fin, vamos a tratar de ver qué logramos con este programa y qué aportes y qué posiciones se asumen. Don Francisco, permítame iniciar con usted sobre el tema de este Foro de Energía y Futuro. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se pretende lograr con este foro? Vea, un grupo de profesionales desde hace ya bastante tiempo consideramos la importancia de ver cómo ayudábamos al país y lograr un proyecto para establecer una guía energética, por decirlo así. Estamos huérfanos de eso en este país, y últimamente, de acuerdo con los últimos avances, nos hemos dado cuenta de que cada día es más importante hacerle ver a los ciudadanos y a los gobernantes de que hay que tener una meta y un objetivo común. La independencia energética es tan importante para un país como la independencia alimentaria. No podemos seguir dependiendo totalmente o casi en gran parte de productos que no son nuestros. Con esa mira empezamos a reunirnos todos los lunes, y nos reunimos aquí en el club para ir viendo y haciendo programas y haciendo conciencia y participando en foros, en conferencias, invitando a los diferentes funcionarios que tienen que ver con la parte energética del país y ver cómo hacemos cada día más y más conciencia de ello.
Ese es nuestro objetivo, un objetivo que con todo ese interés, todos los que estamos ahí, lo estamos realizando por el amor a Costa Rica y porque consideramos que si no tenemos una verdadera independencia y un verdadero programa energético nacional que todos empujemos igual, que viene combinado con la parte de contaminación ambiental, y que en estos días yo sentí una gran alegría cuando vi las declaraciones del G7 y vi la encíclica papal, en donde en ambas ya definen que este mundo no puede seguir dependiendo de los elementos fósiles para el desarrollo energético, como es el petróleo, y que además la contaminación ambiental está dando con la destrucción mundial. Y lo estamos viendo, don Francisco, lo hemos visto. Hace algunos días vivimos las catástrofes que impactaron la zona del Caribe. Don José, estuvo conmigo hace algunos programas el señor ministro de Ambiente y me decía, Alan, estamos a punto en un año, a muy corto plazo, lo que decía don Francisco, y eso fue una gran noticia para mí, de ser totalmente independientes. Toda la producción de energía de este país prácticamente resuelta desde el punto de vista de lo que sería la producción a partir de agua y otras iniciativas que vamos profundizando. ¿Ese es el sueño que ustedes tenían? Definitivamente, definitivamente. Hay dos cosas que son muy importantes. Debemos entender que la matriz energética es la suma de todas las energías que usa un país. En este caso, por ejemplo, oficialmente, esta es, digamos, la situación actual. Dependemos del 65%. Déjeme para ponerlo en cámara para que no lo vean. El 65% de la energía de Costa Rica depende del petróleo. 65%. Eso es algo muy importante. Nuestra meta es que realmente la dependencia entre 30 años, digamos, se pueda reducir a una dependencia del petróleo de un 35%. Es decir, eso es un paso importante en 20 años que debemos hacerlo, cambiando esta matriz, la dependencia, y introduciendo la geotermia, la hidroelectricidad, la biomasa, biocombustibles, eólico, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Uno de nuestros principios fundamentales es que no tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. Esto es sumamente importante. Es decir, no tendremos un país sano si destruimos el medio ambiente. ¿Por qué sucede esto? Porque los hidrocarburos son los que no se puede compensar su daño ecológico. ¿Por qué? Porque se queman y realmente no hay cómo compensarlo. Por ejemplo, en el biodiesel, para producir biodiesel hay que tener plantas que absorben el CO2, entonces compensan. En la eólica no se producen emisiones, en la geotérmica tampoco. Entonces yo pienso que tenemos que ir hacia ese camino. Lo que usted dice sobre el que dice el señor ministro es muy, muy importante. Eso es algo que... Él lo decía, pero a la sazón también de hablar, como lo dijo don Francisco, de que esa soberanía en el manejo de la no dependencia de otras formas, como es el petróleo, le daba al país una autonomía espectacular. Claro, claro. Y esto nuestro pensamiento en ese momento es que el gobierno debe decidir el futuro ambiental y energético de Costa Rica. Y el reto es urgente. Don Marcos, su opinión sobre el tema. Bueno, realmente yo me he unido hace 3 años, me uní con ustedes al grupo, al foro. Mi experiencia ha sido 37 años en Pozuelo. Yo fui el director de manufactura, entonces me tocaron un montón de cambios, y cambios violentos, digamos, como de recibir la harina en sacos, tener silos, recibir el azúcar en sacos, tener silos, la manteca en estañones, tener un silo grande. Todos esos cambios, las ventajas que nos dieron es grandísimo. Eso es lo que a mí me mueve estar aquí en el grupo,
porque sé que muchas de estas cosas se pueden cambiar y hacer más eficiente el país. Ejemplo es que una de las preguntas grandes que yo me hago con la cuestión del Recope, en primer lugar es que decir, no tenemos seguridad de que la planta esta vaya a ser, que esté diseñada en primer lugar. Una de las preguntas que yo le hice a varios presidentes de Recope fue, ¿cuál es el retorno? Estamos hablando del proyecto de una refinadora. Sí, de una refinadora, correcto. ¿Qué sería el retorno sobre la inversión de este proyecto? ¿Cuánto va a bajar, que es lo que nos interesa a todo el país? ¿Cuánto van a bajar los combustibles una vez que esté funcionando la refinadora? No me supieron decir esa parte, ni el retorno sobre la inversión. Y después, seguro, trae más datos, José va a traer más datos. Vamos a hablar en el siguiente segmento sobre este tema de la refinadora, producto de que hicimos un programa de televisión en donde se decía que era oportuno hacerla, y conversando con estos amigos presentes hoy, me decían, no es tan así, ¿verdad? Tenemos que analizarla un poquitito más. Entonces yo les dije que usáramos algunos de los segmentos también para profundizar en este tema. Pero ¿usted cree que Costa Rica marcha bien en el tema de dar ese salto que ustedes están proponiendo como foro para producir o alejarnos de los combustibles? Sí, yo creo que vamos despacito, pero vamos bien. Digamos, toda la parte de paneles solares que se están aumentando. Hay muchas noticias muy interesantes, muy buenas. Hay la parte también de la parte eólica, y lo que parte ahora que es también la térmica, que es con los volcanes, geotermia, que eso también tiene que ayudar. Ahora, eso es uno de los cuestionamientos también de embarcarse en un proyecto sin haber analizado en un futuro ¿para dónde vamos? Todo el conglomerado de energías que vamos a tener. Claro, eso es totalmente cierto. Me quedan unos 3 minutitos. Don Marcelo, su valoración sobre este foro y sobre la ruta que está tomando Costa Rica. Nosotros estamos muy preocupados con el caso de la refinería, porque fue un proyecto sin planeamiento, donde las ocurrencias salen, pero como dijo don Marcos, no hay datos. Nunca nos han podido decir cuál va a ser la ganancia de Recope, porque no va a haber. Y siempre le dan la vuelta, pero seguimos con el proyecto y tenemos que ponerle cuidado a los gastos, a lo que va a ganar alguien, pero no Recope. Los veo ansiosos, don Pepe, ellos a hablar de la refinadora. Voy a irme al corte comercial y vamos a volver a profundizar con este tema que también plantean. Estamos hablando de un grupo que se une para establecer el Foro de Energía y Futuro. Hemos hablado de cuán importante es la independencia que debe tener Costa Rica en la producción de energía y que eso nos va a hacer autónomos y va a generar un desarrollo importante en el país. Eso pasa, como lo hemos dicho, hablando de lo que es la energía por biomasa, la eólica, los biocombustibles, la hidroelectricidad, en fin. Hay muchas oportunidades para que este país sea autónomo y, como lo decía el señor ministro en otro programa, estamos a punto de lograrlo. Y no depender de petróleo, don Pepe, es un cambio sustancial en el mundo entero. Y que nosotros seamos punta de lanza en ese tema, valiosísimo. Vamos al corte. Cuando regresemos, vamos a hablar también del proyecto de la refinería. ¿Es o no es tan oportuna? Ya venimos con más. Continuamos en el programa del día de hoy sobre el Foro de Energía y Futuro desde el Club Unión, un club social con responsabilidad social, desde donde hemos llevado adelante este programa por más de 5 años. Estamos hablando de energías, del futuro del país, pero también
tengo que decirlo, tratamos hace algunas semanas el tema sobre el proyecto de la refinadora, si se tenía que dar o no. En aquel entonces quienes participaron afirmaron una y otra vez que tenía que hacerse la refinadora. Estos amigos que están hoy sobre la mesa me plantean que no es tan exacto que se deba hacer y tienen sus dudas. Así que vamos a abrir el foro a esa discusión. Si les parece, empezamos con don Francisco, don José, don Marcos. Ustedes nos dicen cuál es la opinión de ustedes. Si quieren, empiezo. En realidad hay varios aspectos importantes que debemos tocar. En primero, tenemos un problema importante en la parte legal. Okay. De acuerdo a un convenio de empresa conjunta que se firmó, este convenio es tipo partnership, o sea, asociación de socios, con un gran riesgo, porque en caso de que uno de los socios falle, el otro tiene que pagar toda la deuda. En este caso, 1.500 millones, equivalente a lo que tuvo que pagar Grecia, que lo sacaron del Fondo Monetario. Es una cantidad muy grande de dinero. En realidad, el otro aspecto muy importante es que la empresa administradora del partnership, o sea, el conglomerado de socios, que hay que fundar, de acuerdo a la legislación, se hizo esa empresa que se llama Soresco, con CNPCI, inscrita en Gran Caimán, que es un paraíso fiscal. Eso ya es una preocupación importante. Y los litigios, de acuerdo a esto, se resolverían de acuerdo a la legislación del Commonwealth. O sea, entonces ya eso ya hay la legislación inglesa, y eso es un problema. Ahora, si vemos el balance material, proyectando el consumo de Costa Rica sin el plan de ahorro de combustible, en realidad la refinería produciría excedentes de diésel y excedentes de jet fuel. Es un cuadro que se hizo con base en el estudio de factibilidad. El otro gran problema es que, haciendo un cálculo muy simple, de acuerdo, siempre fundamentado en los cuadros internacionales del nivel operativo de una refinería, que siempre anda en 85% de la capacidad de diseño, y que la tasa de la rentabilidad es más o menos, para todas las refinerías, alrededor de $9, digamos, $8 por barril de petróleo. O sea, eso nos hace que con solo los costos directos de pago de alquiler y de pago de mantenimiento, Recope tendría que gastar por año 300 millones de dólares. Y lo que se obtendría serían 159 millones. Entonces los números que hizo el señor Franco no son consistentes, porque él está asumiendo que la rentabilidad se calcula sobre la gasolina. Obviamente que la gasolina es un producto más caro, pero todos los otros productos son mucho más baratos. Entonces hay que balancearlo de acuerdo a los parámetros internacionales. Si no, todo el mundo estaría haciendo ese tipo de refinería porque sería un gran negocio, como dijo el señor. Y realmente tampoco es cierto el otro asunto que dijo el señor, que en realidad el único que pagaría impuestos sería la parte CNPC, y no. Soresco es una empresa que tiene que pagar los impuestos, o sea, ya pagaría los impuestos sobre cualquier ganancia. Entonces, a la hora de distribuir, aquí lo dice muy claro el convenio. Dice, primero, esta ganancia que tiene Soresco, para cancelar los préstamos a los accionistas de la empresa conjunta. Luego, de todas las obligaciones a terceros, y si queda algo, ya lo distribuiría entre los socios, de acuerdo al criterio de junta directiva de Soresco. O sea, Recope no recibirá los 300 millones, la mitad de los 300 millones. Entonces, claramente usted, don José, no está de acuerdo con que se haga la refinería. No, vea, Recope tiene unos objetivos muy claros, fijados por ley, que es refinar y distribuir los combustibles. Lo que pasa es que la refinería, Recope tiene la refinería sin operar prácticamente desde 1998. Le hicieron una reforma
Sí, porque lo que hacemos es traer prácticamente el producto ya listo. Desde 1900 le hicieron una modernización que costó 43 millones de dólares que se le pagaron a la empresa constructora, pero a su vez gastó más dinero, que no sabemos cuánto. Y ya gastó 50 millones, ya Recope ha gastado 100 millones de dólares en algo y no ha sacado ni un 5. O sea, realmente eso es Entonces, su un problema. preocupación va sobre esa línea. Don Marcelo, usted me decía que tenía algunos apuntes también, ¿verdad? Sí. Adelante. Ok. El problema comienza, como dice, por el contrato. Ese contrato tiene, es un contrato hecho específicamente para beneficiar a la parte china. Recope tiene cualquier cantidad de gastos extra que no son contabilizados. O sea, está proveyendo todos los tanquerías, todas las tuberías, todos los terrenos, y se los está traspasando para uso a Soresco. Cosa que a mí no me gusta, que la plata se vaya para otro lado sin ningún seguro. Y además, ¿qué tenemos? En este caso, don Marcelo, lo que me está diciendo es que muchas de las propiedades y cosas que tienen en este momento Recope se pasan a Soresco Al uso sin de ningún Soresco. costo Sin ningún costo. para, digamos, para los inversionistas en este caso. ¿Sí? Y las instalaciones. Pero además, ¿quién sigue teniendo los gastos? Recope. Recope es la que tiene que pagar los impuestos, es la que tiene que darles mantenimiento a esos equipos. Y lo que nos sale diciendo el señor Rojas Franco es muy interesante. A grandes, tengo detallado la información, en la cual las entradas que él está hablando, en realidad no son entradas, son salidas de Recope. O sea, que todos los gastos financieros Los paga Recope. los paga Recope. De hecho, me estabas pasando una notita, José, extra sobre ese punto de derecho de uso de propiedades y servidumbres. Esto es gravísimo, porque en realidad esto es una donación. Aquí dice muy claro, Esto es tomado de... tomado del convenio de empresa conjunta, Ujú. donde dice que Recope garantiza a la empresa conjunta el derecho de uso de las propiedades y servidumbres que sean necesarias para el negocio y durante la construcción y arrendamiento del proyecto, en atención a los intereses de la empresa conjunta. Y aquí dice, Recope deberá cancelar el pago de impuestos, tasas, cargas nacionales municipales que afecten o pueden afectar las propiedades anteriormente mencionadas. Y este otro Ujú. es sumamente importante, porque esta es cómo es la creación de Soresco. Las partes convienen en que la empresa conjunta tenga su propia administración y sea operada como entidad económica y legalmente independiente, de conformidad con la legislación comercial de Costa Rica, el presente acuerdo y el acta constitutiva y los estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento Recope se convirtió en una defensora de Soresco, que es una empresa independiente. Aquí lo dice en la parte de la constitución de la sociedad. O sea, realmente, y en eso... O sea, la preocupación de ustedes no es tanto el proyecto de refinería, sino el cómo está hecho, ¿verdad? Claro. Es un poquito el planteamiento que ustedes están haciendo. Se ha citado en un par de oportunidades al abogado Rojas Franco, que estuvo en un programa anterior y que también en su momento él nos indicó que le gustaría venir a debatir con aquellos que también estén en contra de que se haga. Así que bueno, vamos a abrir esa posibilidad también por el debido respeto al derecho de respuesta de uno y otro. Déjenme en corte comercial para volver un poquito con la opinión que también tienen don Marcos y don Francisco sobre este tema,
para ir profundizando sobre la posición que este Foro de Energía y Futuro tiene sobre la conveniencia o no del proyecto de la refinería que tendría que hacer Recope y, bueno, los chinos también de una u otra manera. Ya venimos con más. Continuamos con el programa de esta semana. Mis invitados, el día de hoy, miembros del Foro de Energía y Futuro, quienes luego de observar un programa que grabáramos hace algún tiempo, donde participaban varios expertos que estaban en favor del proyecto de la refinería, pues nos solicitaron este espacio para hablar de por qué ellos no están tan de acuerdo con el tema, cómo se planteó dentro del programa. Eso no quiere decir que estén en desacuerdo con el proyecto de refinería, sino en las condiciones en las que se está haciendo, ¿verdad? En nuestro país no refina hace mucho tiempo, producto de que prácticamente todo el producto viene hecho. Ya hay algunas iniciativas inclusive para buscar que haya un referéndum para la explotación de petróleo en Costa Rica en zonas no protegidas, lo cual de una u otra manera, según los entendidos en el tema, pues terminaría de hacernos bastante o totalmente autosuficientes por la producción eléctrica que tenemos, hidroeléctrica, y si pudiéramos tener pues petróleo y otros productos, pues nos dejaría ser completamente autosuficientes. Bajaría mucho el costo supuestamente, todo esto son supuestos, bajaría el costo de los combustibles, y el manejo de combustibles no derivados de fósiles nos ayuda a montones más. La opinión, don Francisco, don Marcos. Bueno, yo desde que comencé a hablar de este asunto, mi preocupación ha sido una muy sencilla, ¿eh? Si se quiere hacer una refinería, hay que calcular cuánto es lo que va a costar los combustibles comparado con el de estarlos comprando en este momento. Esta refinería, de todo lo que hemos estudiado, realmente no abarca el 100% de los productos, abarca un 70% de los productos. Va a ser, corréjame si estoy mal, pero es gasolina, diésel, fuel oil. No, jet fuel. ¿Eh? Jet fuel. Jet fuel, perdón. Jet fuel y nada más. Eso es lo que va a hacer la refinería. Se va a tener que seguir comprando los otros productos que son... Asfalto, búnker, LPG. Correcto. Gasóleo. Entonces, seguiríamos teniendo que seguir importando producto terminado. Ese es un punto. Ahora, el punto que tampoco me han podido contestar nunca es qué pasó con los 100 millones de dólares, 50 millones que puso Soresco y 50 millones que puso Recope, que se pidió un estado de cuentas en qué se gastó eso, porque se gastó y nadie sabe decir qué fue lo que pasó. En un proyecto que no ha sido autorizado, que está parado por la Contraloría, y eso se ha gastado ¿en qué? Me preguntan nada más. Don Francisco. Vea, esto tiene una serie de implicaciones. Ya se han visto las legales. La Contraloría ha dado su veredicto, por decirlo así, o su opinión. Constitucionalistas han estado viendo este proyecto. Desde el punto de vista técnico, mis distinguidos colegas han estudiado a profundidad la capacidad de la refinería, los productos que va a procesar, y no sale por ningún lado un proyecto que realmente hubiera estado desde su inicio bien estudiado y bien constituido. Pero hace año y resto, Alan, usted me invitó aquí a un programa con su gentileza de siempre. Y para quienes nos ven y nos escuchan, voy a decir exactamente lo mismo. Desde el punto de vista legal, no hay un asidero, desde el punto de vista técnico tampoco. Pero yo lo estoy viendo no como ingeniero químico hoy, ni como un miembro del foro, sino como un simple ciudadano. Y yo les pregunto a todos los costarricenses y extranjeros que nos pueden estar viendo, a todos aquellos que tengan su negocito
sobre todo los que tengan varios años con un negocio y han logrado ponerlo a flote, han sufrido corriendo por una planilla los fines de semana y de todo. ¿Cuál de todas estas personas que nos están escuchando y viendo regalarían su negocio porque alguien les llegue a decir que va a poner la mitad de la plata? Sin considerar que Recope es el negocio mejor de este país, con un mercado hecho, con un monopolio que está ahí y que no le estamos dando. ¿Quiénes están dirigiendo este proyecto? No sé. A veces me parece que hay hasta irresponsabilidad en su proceder. El que vengan a regalarle todo un mercado a una gente que viene a ponernos nada más el 50% del dinero. Yo no creo que nadie, ni el vendedor de periódicos de la esquina, ni el señor que limpia zapatos abajo, le va a entregar su negocio por lo que vale el betún que está dentro, los cepillos que tiene y el asiento que tiene. Si yo le digo, yo le pago la mitad por esto y vamos a la mitad con el negocio, no sé qué me va a decir. Él no sabe nada de economía, ni es político, ni es ingeniero, ni es nada, pero yo le estoy seguro que él nunca me entregaría a mí su negocio porque yo le doy el 50% de lo que vale. Y en este caso, menos de lo que vale. Le estamos dando terrenos, estamos haciendo tuberías, estamos haciendo ya tanquería, estamos haciendo todo eso que se lo estamos pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando en este país? ¿Cómo es posible que no podemos ver que es un perfecto regalo lo que se está haciendo? ¿Y por qué? ¿Con qué motivo se está dando? Eso es lo más preocupante. Hay otro punto es, esta no es una refinería, es un pedazo de refinería que nos la han presentado como fantástico, pero no. Ahí están contados una modernización de una de las plantas de la refinería actual. Y esa modernización, que es de la unidad de crudo, está costando 230 y algo de millones de dólares, que es más de lo que vale la planta de crudo de ese tamaño. Además que esa planta tiene una desventaja. No tiene la metalurgia para trabajar con los crudos disponibles en el área, sino que hay que traer un crudo de África, de Nigeria, el cual es muy caro y que es el lugar más inseguro para traer crudo, para traer a la materia prima que habría que tener. O sea, y lo peor de todo, lo que salga de la unidad de crudo tiene por costo que utilizar la parte de las unidades nuevas, porque esto no te forma productos terminados. Crudo te separa en ciertos productos, o sea, ciertas bases. Pero la gasolina de ahí hay que hacerla gasolina. O sea, porque es nafta que se pasa a gasolina con el tratamiento. Esa planta que hace eso está varada desde hace tiempos. No le han hecho cambios, pero nunca, yo no sé cuántos años, hace que no la operan. Además de eso... o sea que parte de esta planta, vamos a ver, esta planta va a ocupar de otros fragmentos, de otros sectores de plantas de que tiene Recope, para poder dar su servicio. Sí. ¿Es así? Ajá. Pero ¿sabe una cosa? Lo más interesante del costo, que con ese montón de costo que hay ahí, esa planta
perdería 175 millones anuales. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia en el precio de los crudos que hay que ocupar. O sea, más bien, para aquí, nosotros que conocemos y que en realidad nos hemos embarrado de crudo, hemos trabajado, se le ha hecho, le hicimos las mejoras que necesitaba la planta desde el inicio, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es amarrándonos cada vez más a el consorcio chino, porque de esos crudos de Nigeria está en campos manejados por los chinos. Sí, perdón. Reforzando lo que dice Marcelo, realmente lo que hubiese sido, si hubiera sido el proyecto, digamos, de la parte legal, hubiera sido que totalmente la refinería fuera nueva. Pero no, 40,000 barriles de carga de crudo pesado los procesaría la refinería que hicieran los chinos. Y 25,000 barriles serían a cargo de procesarlo por la refinería de Recope. Eso es que el 50% es mentira también, porque en realidad en la empresa conjunta Recope pondría la mitad, pero a su vez tendría que poner 200 y resto millones adicionales para hacer el revamp, o sea, la remodernización de esa planta. En este momento, esto es algo de la planta que hoy tiene. de la planta que tiene. Entonces, es un negocio. O sea, medio- tiene que poner el 50% para hacer esta planta La y planta tiene de que Sol. meter 250 millones, 217. 217 millones de dólares para modernizar esta otra, para que esta haga el 40% y esta el 25%. No, ¿Entendí bien? a 40,000 barriles. 40,000 barriles y 25,000 25,000 barriles. Sí, sí, sí. Ok, vamos entendiendo. Eso es un problema importante. Hagamos una cosa, déjenme ir a un corte comercial y cuando regresamos venimos a hacer el cierre para ver cuál es la conclusión que ustedes le dan al tema y cómo creen ustedes que debería surgir bajo el principio de que la idea es que propongamos y hagamos cosas tratando de que funcionen, ¿verdad? Vamos al corte, cuando regresemos seguimos con este conversatorio que nace a partir de la propuesta del Foro de Energía y Futuro que querían hablar sobre el proyecto de la refinería tras otro programa que hicimos anteriormente en donde había un grupo de gente que decía que era necesario y oportuno hacerlo. Ya venimos con más. Pero llegamos a nuestra fase final del programa de hoy, hablando sobre el futuro de la energía en nuestro país y todo el tema direccionado ha ido prácticamente evocando y canalizando sobre el tema de la conveniencia o no de hacer la refinería en Costa Rica a través después de un acuerdo que llega o que se llega a través de Recope y China para tratar de construir esta refinería. Estaba don José Navarro explicándonos los alcances y hacia dónde podríamos ir o si hay realmente alguna forma de resolver esto, según la opinión de cada uno de ustedes. Adelante, don José, con lo que estaba usted planteando. En realidad es una de las grandes cosas que tenemos es el aire que respiramos. En este momento, por ejemplo, cada galón de diésel contamina con 10.15 kilogramos de CO2. Cada galón de gasolina, 8.91 kilogramos de CO2. Es decir, eso representa, si seguimos creciendo al ritmo que vamos, un desastre al aire que respiramos. Y lo único que no podemos purificar es el aire. Entonces yo pienso que la parte ambiental del aire es sumamente importante. ¿Por qué planteamos lo que vimos al principio?
que reducir el 65% de la matriz energética a un 35% de petróleo. Pero a su vez, Cuando hablamos de la matriz energética es del consumo de combustibles que tenemos. de consumo energético del país. Del país. Entonces, pero reducirla a un 35%. Pero darle importancia a lo que contamine menos. Por ejemplo, como el LPG, por decir algo. Que realmente es un reto muy importante. En este momento, el LPG, si uno cambia el carro a LPG, se ahorra el 50% de la factura. Recope ha hecho un esfuerzo con su proyecto de gas para aumentar la capacidad de almacenaje. Ahora los costarricenses debemos hacer el esfuerzo a cambiarnos a usar algo menos contaminante. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Ok, la refinería fue planeada teóricamente para el 65% de consumo de la matriz energética a base de petróleo, pero eso no lo que estamos proponiendo es 35%. O sea, sería la mitad del petróleo, o sea, sería una refinería mucho más chiquita. Entendiendo de que, como dice usted, se planteó esa planta para tratar un 65%, y con los anuncios que ha ido haciendo el ministro de Ambiente, que dice que, bueno, que ya la parte hidroeléctrica prácticamente va a ser en su totalidad de esa manera de aquí en adelante, y que seremos el primer país autosuficiente con todo esto, pensando en el parque vehicular que comienza ya a buscar la forma de transitar a través de otras formas, ya no de fósiles, sino de petróleo, para decirlo así, o gasolina, sino de gas, de hidrógeno. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes hicieron la muestra energética? Esta matriz energética se va a reducir por naturaleza. Entonces, lo que usted está planteando es, estos cálculos están mal, ya per se están mal. Per se están mal porque no están integrados a lo que dijimos, a la parte ecológica y de reducción del costo del país, porque en este momento, bueno, el año pasado... ¿Y qué proponemos para ir habilitando? Perdón, tal vez para oír a don Marcos, ¿qué debemos de proponer? Miren, este préstamo que está dando China, contado por el mismo, ¿cómo se llama?, embajador de China, que es muy conocido mío, se puede cambiar para un tren eléctrico y hacer todo el estudio. Que ahí matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? El tren eléctrico viene a bajar un montonazo lo que es el gasto de buses y toda esta cuestión, y viene a ser más limpio, ¿verdad? Así que si se paga un poquito más por el tren eléctrico no habría tanto problema porque realmente... Déjeme resaltar, entonces, lo que usted me está diciendo es que sí hay forma de cambiar de direccionar este negocio a otro negocio. Correcto. Como el tren eléctrico. Exactamente. Interesante. Entonces sí hay otras puertas, claro, para hablar del tema. Pero se ocupa hacer este arreglo, esta refinería, ¿se ocupa realmente o no? No se ocupa. Hay una cuestión en esto. La refinería fue abandonada, o sea, la refinería original fue abandonada, no le hicieron nada y lo que hicieron, lo hicieron mal hecho. Y hay una cosa que nos preocupa, sobre todo a mí, y es cuando veo que no los chinos, sino los ticos, llegan y agarran dos unidades que estaban trabajando, que son utilizables, que en realidad son las únicas unidades que son para crudos ácidos, y las agarran y las botan, las desarman y según ellos, porque eran ya inusables, obsoletas. Pero lo curioso es que este diseño tiene una planta de delay coker, que es la planta más contaminante que hay en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque ahí agarran y se coquiza el búnker o los residuos para sacarle todo
lo que puedan y formar el coque. El coque tienen que sacarlo de los tanques. Perdón, ¿qué es el coque? El coque es un carbón cochino, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, en esos cilindros se va ido formando hasta que se llena. Después pasan a otro. Pero esto que está aquí hay que desintegrarlo para poder venderlo como coque. ¿Y cómo hacen eso? A base de chorros de agua. Es mucha agua. No hay ningún proyecto para tratar esa agua. Para tratar. Pero tú claramente, don Marcelo, usted no está de acuerdo con que se haga la refinería. Mire, le voy a decir una cosa. Antes de que me gane el tiempo. Yo fui un defensor de la refinería y todos los proyectos que trabajaron los planeé yo y los construimos con los ingenieros y los trabajadores que teníamos en Recope, en un costo muy barato. Pero, viendo esas cosas, y que no es la única, ahora tomaron un tanque de LPG de butano y recibieron que ellos querían un tanque de propano y que entonces ese ya no servía. Ese tanque estaba en buenas condiciones. ¿Qué opina? ¿Qué hacemos? O sea, hay otras opciones, como lo está planteando Marcelo, pero ¿qué podemos hacer? Yo lo veo muy simple. Nosotros no podemos sustraernos de la corriente mundial. ¿Cómo es posible que más bien estamos retrocediendo con esto? Cuando la tendencia mundial ahora, y ya se dieron cuenta los grandes países industrializados, que tenía que venir un cambio definitivamente y que no se podía seguir con los combustibles o no se puede seguir con los combustibles fósiles. Ese fue el decreto del grupo de los países del G7, los países más industrializados del mundo. Y ahora, repito lo que dije en un principio, viene el Papa con ese poder que tiene realmente de convicción y de convencer. Y viene y dice que el mundo no puede seguir en la forma que está, con los combustibles fósiles y con la contaminación ambiental. Lo que tratamos nosotros de hacer como profesionales a través del foro es decirle al país, tiene que existir un cambio. No podemos seguir dependiendo del petróleo en la forma que estamos dependiendo. Y este proyecto, que acabamos de ver de Recope, lo que tiende es a seguirnos enmarcando dentro de un cuadro energético para el país en que vamos a depender todo el tiempo y en gran porcentaje de los productos petroleros. No, el mundo está cambiando, el mundo va hacia otro. Para ponerle un ejemplo, en Suecia las calles ahora las están haciendo con unas baldosas que debajo de ellas hay unos resortes. Y cuando la gente va caminando por las aceras de Estocolmo y pisando esos adoquines, resulta que activan los resortes producen electricidad y le dan electricidad a los edificios de lado. China, energía por movimiento. China, con esa proyección que está teniendo, ya está tirándose al carro eléctrico con grandes porcentajes. Estados Unidos, 200,000 carros eléctricos el año pasado. Europa ni se diga con todo lo que está haciendo con energía solar, Alemania y todo eso, y nosotros seguimos pensando en una refinería que no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista técnico ni legal, ni esas cuestiones, retrocediendo a los años de Titusville, allá cuando se descubrió el petróleo, allá por los años 1700 y resto del siglo antepasado. No, señores, tenemos que ponernos las pilas, ir con el desarrollo y el avance mundial que se está dando en estos campos. ¿Quería agregar algo, Marcos? Sí, hay una pregunta que yo me hago, porque ¿desde cuándo no se refina aquí en Costa Rica? 98. Desde el 98 no se refina. ¿Por qué tenemos 1.700 empleados en la refinadora? 1.700 empleados que entiendo que hasta ganan extras, horas extras y todo esto. Yo creo que
lo está poniendo como ejemplo. Hay un montón de ejemplos de empresas. En la empresa que yo estaba, Dios guarde pasar una cosa así, porque yo no hubiera durado 37 años. ¿Eh? Yo me pregunto qué es lo que está pasando en todas nuestras industrias. No puede ser que se haya generalizado tanto la ineficiencia que nadie le entra. Nadie le entra a eso. Si nos vamos a la calle del Seguro Social, pasa a una empresa como el EVAIS. Los EVAIS nuevos trabajan con mucho menos gente, con mucho más productividad. Pagan mucho menos. Y esto de cuando pasó de los EVAIS, ¿cómo se llama? De la Universidad de Costa Rica al EVAIS estos nuevos. Ha habido un cambio grandísimo. Entonces, muchas de las cosas y las infraestructuras que se están programando dentro de los hospitales y dentro de toda la organización del Estado, del país, ¿verdad? Hay que darle una revisión muy grande. No puede ser que sigamos siendo ineficientes y que pasaron 4 años y por conseguir los votos sigan otros 4 años. Y seguimos Exactamente. en ese gran detalle. Me quedan 2 minutos, don José. Como lo decía don Francisco, todo avanza hacia otras cosas y va a venir todo un proceso científico para hacer cambios, por ejemplo, en los productos agroquímicos y todo, para dar esa variación del uso de los combustibles fósiles y todo eso va a ir sucediendo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el llamado que usted hace en este tema? Bueno, en realidad pasa lo siguiente. El mundo seguirá dependiendo del petróleo para la parte de los petroquímicos. O sea, todo lo que tiene que ver con fertilizantes, con fibras, con tanto que se inventa, yo ya ni sé si vamos a seguir dependiendo de eso. Pero en realidad siempre va a seguir dependiendo. Es decir, pero de quemar el petróleo a utilizarlo más productivamente, tenemos que orientarnos a utilizarlo mejor. Okay. En realidad, para efecto de ilustración, la única refinería en Centroamérica que está trabajando es la de Nicaragua, la refinería Puma. Todas las otras están en Centroamérica cerradas. Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá, Costa Rica, están cerradas. ¿Por qué? No es posible que los otros centroamericanos se hayan equivocado. Panamá el combustible es mucho más barato que Costa Rica. Eso es algo que el gobierno debe plantearse. Ok, yo sé que en Costa Rica pagamos los mayores impuestos, está bien. Recope cumple su obligación de importar y distribuir el combustible y cobrar los impuestos. Ahí sí cumple la obligación. No cumple con refinar. Entonces, yo pienso que en esto ya llevamos del 98 al 2014, 16 años de prácticamente no refinar. No ha pasado nada. Entonces, claramente, para ustedes, el proyecto no tiene que ir. No hay necesidad a menos, de que vaya. Digo esto porque ya se me acabó el tiempo y quiero esa conclusión. ¿Lo ven así? No, a menos que sea un proyecto rentable para el país. ¿Por qué Nicaragua sigue trabajando? Porque produce otros productos solventes, por ejemplo. Creo que nos quedó más tema por tratar. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberme permitido estar hoy tratando el tema alrededor del foro que ustedes forman, que es un foro de energía y futuro. Y bueno, dejan muchos temas sobre el tapete. Vamos a tener otras oportunidades para hablar más. Y de verdad, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Gracias a don Francisco, como siempre, por la gentileza. Gracias a todos ustedes, de verdad, que son los temas que van haciendo la construcción de un país. Como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitan este precioso país. Gracias a ustedes.